A ver, ¿dónde estoy? Voy a buscar. Teoría de probabilidades y cálculo de probabilidades. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. La semana pasada hemos hecho ya ejercicios de distribuciones de frecuencias uni y bidimensionales, entonces pasamos a lo que es teoría de probabilidades y el cálculo de probabilidad. El concepto de probabilidad es un concepto que ustedes ya han utilizado dentro de la terminología usual de conversación y de intercambio de información. Entonces, lo que vamos a hacer en esta materia es una formalización de ese concepto para que ustedes tengan en cuenta y conocimiento de con qué deberíamos relacionar toda vez que hablemos de probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, como en toda materia donde se tiene que desarrollar una teoría, siempre existen términos especiales. Voy a entrar al tópico de conceptos generales. O sea, voy a tratar algunos términos que se utilizan mucho en la parte de probabilidades. El primer concepto importante es de que toda vez que estemos hablando de probabilidades siempre tiene que estar asociado a un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento cuyos resultados no son predecibles con anticipación, a pesar de ser conocidos. A pesar de conocer los resultados que voy a observar en el experimento, no sé exactamente cuál de esos resultados va a ocurrir. No se puede predecir con anticipación el resultado que se va a obtener. A eso llamamos experimentos aleatorios. Y todos los experimentos que nosotros realizamos en la vida diaria de nuestro vivir, en la mayoría de los casos, si no está bien elaborada la actividad que vamos a desarrollar, debemos atribuirlos a resultados netamente aleatorios, es decir, que han sido objeto simplemente del azar. Todo lo que está relacionado con el azar son experimentos aleatorios. Los juegos de azar son considerados experimentos aleatorios de excelencia que dieron origen más prácticamente a toda esta teoría llamada la teoría de probabilidades y el cálculo de probabilidades. O sea, se han fundamentado en estos juegos de azar para poder desarrollar esta teoría. ¿Cuáles son los juegos de azar que ustedes conocen? Tenemos ahí el lanzamiento sobre una superficie plana, puede ser de uno de dados de 6 caras y observar el número de puntos de las caras superiores. O sea, la formulación de los resultados o del experimento tiene que estar definida de manera concreta, no puede ser ambigua y no puede dar origen a resultados con
con duda, ¿sí? Con ambigüedades. Entonces, este es uno de los cuidados que se tiene que tener en la definición de esta teoría. Debemos siempre definir el experimento de manera concreta, de tal manera que los resultados sean bien definidos como resultados posibles del experimento. Entonces, los juegos de azar con dados, los juegos de azar con cartas, los juegos de azar con dardos, los juegos de azar de la ruleta, tantos juegos de azar que existen, todos ellos son considerados como experimentos aleatorios. El lanzamiento de un dardo sobre un objetivo y se observa la distancia del punto de impacto al objetivo, por ejemplo. Entonces está formulada de manera correcta, concreta, para el experimento, para lo que se quiera estudiar. Luego tenemos el concepto de espacio muestral. Este es un concepto importantísimo. Toda vez que hablemos de probabilidad, siempre vamos a tener referencia del experimento y de manera paralela, simultánea, el concepto de espacio muestral. El espacio muestral de cualquier conjunto o de cualquier experimento se define como un conjunto llamado el conjunto de todos los resultados posibles asociados a todo experimento aleatorio. Observen que el enunciado es claro y concreto. Para todo experimento siempre va a existir la definición de un espacio muestral. Y esa definición debe cumplir de que estemos haciendo referencia a todos los resultados posibles, del experimento. Por consiguiente, cuando estamos hablando de probabilidades, vamos a estar en el contexto de estar estudiando todo un universo de datos o una población de datos. ¿Cuál era el contexto cuando hemos estudiado distribuciones de frecuencias? Cuando hicimos el estudio de frecuencias, ¿cuál fue el contexto en el que nos hemos desarrollado, nos hemos desempeñado? A ver, ¿quién me va a decir? Eran las posibilidades que teníamos. No. ¿Cuál era el contexto en el que nos hemos desarrollado, nos hemos desempeñado al utilizar el concepto de distribuciones de frecuencias? Reunir una muestra de una población o un grupo de datos y sacar información. Exactamente. Estamos hablando, en términos más resumidos, cuando hablamos de distribuciones de frecuencia, estamos hablando de aplicar la estadística al contexto de un grupo particular de datos. O sea, de una muestra, de un conjunto particular de datos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando estamos en este contexto de concepto de probabilidad, nuestro contexto de desarrollo y de estudio va a estar directamente relacionado con el concepto de universo de los datos o población de los datos. Y es referenciada esta terminología a través del término específico del espacio muestral de un experimento. Muy bien. Ejemplos. El experimento lanzamiento de un dado. ¿Cuál es su espacio muestral?
El espacio muestral lo vamos a designar por la letra S. Algunos libros, especialmente los europeos, utilizan la letra omega mayúscula. Entonces, en el lanzamiento de un dado sobre una superficie plana, es decir, donde el dado no puede quedar en un vértice o en una arista, sino siempre asentada en uno de los lados, y cuando observamos el número de puntos de la cara superior, el espacio muestral está formado por cualquiera de estos 6 números que corresponden al número de puntos que tiene cada una de esas caras. ¿Sí? ¿Está bien? Otra cosa es de que yo haga el experimento de lanzar varias veces un dado. Ojo, no confundan eso. Estamos hablando del lanzamiento de un dado una sola vez sobre una superficie plana. ¿Sí? Sobre una superficie plana. Entonces puede ser que resulte con cualquiera de estas caras marcadas con estos números de puntos. Estamos haciendo referencia a esta simbología entre llaves para definir qué es un conjunto. Y entonces estoy hablando de un conjunto de números. Perdón, la moquera me está matando. Un conjunto de números desde el 1 hasta el 6. En todo conjunto de elementos hay 2 tipos de números. Hay 2 tipos de números. ¿Cómo se llaman? Este número con esta raya, con esta doble raya, es el número cardinal del conjunto. ¿Qué significa número cardinal de un conjunto? ¿Qué es el número cardinal de un conjunto? El número de posibilidades. No. El número de elementos que tiene el conjunto. A eso se conoce desde el punto de vista matemático el número cardinal del conjunto S para este experimento. Tiene 6 resultados posibles. ¿De acuerdo? Es un dato importantísimo para todo cálculo de probabilidades. Para todo cálculo de probabilidades, este dato es fundamental. Aunque no conozca cuáles son los elementos específicos del experimento, pero si yo tengo este dato, o tengo formas de poder conseguir este dato del número de elementos posibles, entonces ya tengo información suficiente para calcular cualquier probabilidad asociada con ese experimento. Más adelante vamos a ver cómo. Muy bien. El otro tipo de número que se asocia a un conjunto, ¿cuál es? Fuera del número cardinal. Cultura general es eso. Hay 2 tipos de números que se asocian a todo conjunto de elementos, de cualquier tipo de elementos. Uno de ellos es el número cardinal, que es el número de elementos del conjunto, y otro es los números ¿qué? Ordinales. Ordinales. Números ordinales significa el número que se asocia o se asigna a cada elemento del conjunto de tal manera que se identifica un orden dentro de la composición del conjunto. Entonces el número ordinal sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de los elementos que tenga el conjunto. No nos interesa ese otro número, nos interesa solamente este tipo de número llamado cardinal, que es el número total de elementos que tiene el conjunto.
en este caso el espacio muestral de un experimento aleatorio. Si nosotros, en lugar de lanzar un solo dado, lanzamos 2 dados sobre una superficie plana, el espacio muestral ya no es el mismo. El espacio muestral ahora es todo este conjunto, donde estoy representando en la forma de par ordenado cada resultado posible del primer lanzamiento y el segundo lanzamiento, o del primer dado y el segundo dado. El lanzar 2 dados sobre una superficie plana es similar a lanzar un solo dado 2 veces en las mismas condiciones. Entonces, para ello, si yo quiero identificar su espacio muestral, lo que tengo que hacer es saber definir todos los resultados posibles. Y aquí se consigue haciendo lo siguiente. ¿Dónde está? Ha quedado. Y aquí puedo colocar una. No puedo borrar. Puedo hacer aquí una malla. Donde tendría el lanzamiento del primer dado y el segundo dado. Entonces tenemos para el 1 el resultado del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Lo mismo acá para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Entonces tenemos la malla formada por cada intersección, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 hasta con el 6, y también para los otros valores para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuántos resultados posibles se tiene cuando el experimento considera el lanzamiento de 2 dados de 6 caras? 16. 36. Estamos hablando de tener 6 resultados posibles. 6 resultados posibles por cada dado, y como son 2 dados, es igual a 36 resultados posibles. Si yo lanzara 3 dados, tendría ternas ordenadas, y esas ternas ordenadas van a dar, en otro sistema de ordenamiento, van a dar ¿cuánto? 36 por 6, estamos hablando 6 por 6, 36, 18 más 3, 21, 216 resultados posibles. Imaginen lanzar los 5 dados, 6 a la quinta, tendríamos ese número de resultados posibles
que analizar si estuviéramos lanzando los 5 dados con lo que generalmente jugamos en un juego particular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí estamos con los 6 al cuadrado, 36 resultados posibles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para el lanzamiento de un dardo? Ustedes han ido siempre a las citas acompañando a sus enamoradas o enamorados, ¿eh? Y han participado de este juego. El lanzamiento de un dardo sobre un objetivo. ¿Cuál es su espacio muestral? ¿Y por qué está definido de esa manera en este caso? Estoy hablando de este juego. Voy a diseñar acá. Este es el objetivo. Tenemos el famoso tiro al blanco. Supongan de que son esferas bien definidas. Y yo tengo el resultado. El resultado de este, por ejemplo, podría dar en que ha sido esa la... Y estoy definiendo esta distancia. Estoy midiendo, no me interesa cuál es el instrumento que yo utilizo para medir, no me interesa nada de la parte experimental, me interesa el análisis del resultado. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral viene a ser como la distancia X que existe desde el punto de impacto al objetivo. Entonces diré, es el conjunto de números reales, valores reales, tales que X sea mayor o igual a 0. Si X es igual a 0, he dado en el objetivo. Si X es igual a 0 punto y alguna cosa, estoy aún cerca del objetivo. Entonces tengo para todo mayor o igual a 0. ¿Cuál es la diferencia de este espacio muestral, el lanzamiento de 2 dados y el lanzamiento del dardo, por ejemplo? En la formulación del espacio muestral existe varias formas de expresar en la teoría de conjuntos. En esta, por ejemplo, podría decir que para este que está expresado, esta formulación está expresando lo mismo que este conjunto. Estoy diciendo es el conjunto de pares ordenados X y Y, tal que X y Y asumen los valores desde 1 hasta el 6. Estoy expresando el mismo conjunto. En cambio, en esta acá yo no puedo identificar los puntos específicos porque hay infinitos de resultados posibles, de distancias que se pueden definir desde el punto de impacto al objetivo. Por tanto, esta es la única forma de representar ese espacio muestral, indicando que estoy hablando de todos los posibles resultados que se pueden asociar
y todos ellos son valores positivos o cero. Por esta razón, el tamaño o el número de elementos que se puede asociar a ese espacio muestral es infinito. Es infinito. En cambio, aquí es un espacio muestral finito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la clasificación de la población. La población en función del tamaño puede ser finita o puede ser infinita. Eso hemos visto en la primera parte de la materia. La clasificación de la población puede ser finita o infinita. Las características que están siendo estudiadas en esa población, ¿cuáles son? Las características que se están estudiando, especialmente si son cuantitativas, ¿se clasifican en qué? A ver, ¿quién me va a responder a eso? Aquí estamos clasificando la población en función del tamaño, puede ser finita o infinita. Aquí tengo una población finita, aquí tengo una población infinita. Las características cuantitativas o las variables se clasifican ¿en qué? En discreta y continua. Exactamente. Discretas y continuas. ¿Sí? Estamos hablando ahora de asociadas a experimentos aleatorios. Estas características cuantitativas se llaman variables aleatorias. Variables aleatorias, o sea, anexamos este concepto de aleatorio al concepto de variables que teníamos de la base de las clases anteriores o del capítulo anterior. Estamos hablando de las características cuantitativas, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Esta genera una población discreta y esto genera una población continua. ¿Por qué es discreta? Porque asume valores específicos, enteros. En cambio es continua porque asume valores reales, intervalos de números reales. ¿De acuerdo? Estamos asociando los mismos conceptos que hemos visto en la primera parte, recuperando para poder explicar experimentos aleatorios. Muy bien. Otro grupo de conceptos que vamos a utilizar es el concepto de evento, acontecimiento o suceso. Evento, acontecimiento o suceso. Estamos hablando de todo subconjunto de un espacio muestral. Cualquier subconjunto de un espacio muestral va a representar un evento o un acontecimiento o un suceso. Son sinónimos, términos que se utilizan en la literatura. Estamos hablando del mismo concepto. Cualquier subconjunto del espacio muestral se considera siempre como un evento. Se utilizan letras mayúsculas para identificarlas. Se identifican o se utilizan letras mayúsculas para representarlos a los eventos.
Por ejemplo, el evento A, que está formado por los elementos 1 y 5, es un evento en el experimento del lanzamiento de un dado, que quiere decir que en el lanzamiento de un dado ocurra un 1 o ocurra un 5. Ocurra un 1 o ocurra un 5 en la cara superior. En el lanzamiento de dos dados puedo señalar cualquiera de los 36 o subgrupos de pares ordenados que están entre los 36 que existen para este experimento. En este caso, yo sé que en el primer lanzamiento sea un 1 y en el segundo 2, o resulte un 3 y un 5 o un par de 6. En el lanzamiento de un dardo puedo decir de que X esté en el intervalo, por ejemplo, desde 0 hasta 10 centímetros o 10 milímetros, dependiendo en qué unidad pueda utilizar. Estoy indicando un intervalo específico como un evento asociado a ese experimento. Existen eventos especiales. Para todo experimento existe este grupo de eventos. El evento imposible y el evento cierto. El evento imposible, como su nombre indica, estamos hablando de aquellos eventos que nunca van a ocurrir en el experimento que estamos analizando. Utilizamos el símbolo del conjunto vacío para hacer referencia a esos eventos imposibles. El evento cierto es un evento que siempre se va a observar en el experimento que estemos realizando. Siempre se va a observar en el experimento que estemos realizando. Entonces, estamos hablando del espacio muestral, el propio espacio muestral. Hemos definido evento como todo subconjunto. En la teoría de conjuntos sabemos que el espacio vacío o el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. El espacio muestral es subconjunto de sí mismo. Por consiguiente, cumple la definición de ser eventos, pero son los dos eventos especiales que ocurre en cualquier experimento que estemos analizando. Por ejemplo, un evento imposible es de que resulte cara en el lanzamiento de un dado, o de que resulte, por ejemplo, el dado parado en uno de los vértices. Es un evento imposible, porque cuando se habla con un dado bien diseñado, no es un dado con los vértices cortados de forma de que puedan pararse en esos vértices, o que quede en una arista, por ejemplo. Son eventos imposibles. Un evento cierto es de que ocurran las 6 posibilidades. Consideremos en la formulación a las 6 posibilidades de números de puntos que puedan observarse. Por otro lado, tenemos una clasificación de los eventos en eventos simples y eventos compuestos. Los eventos simples están formados por un solo resultado del experimento. Estoy hablando de un experimento, por ejemplo, de acá. Un evento simple estará formado por uno de estos 6 resultados, o uno de estos pares de números que definen cada uno de los resultados posibles, o un valor específico de un X igual a 5 milímetros o decímetros o centímetros, no sé. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de resultados expresados, estamos hablando de un evento simple. Y llega la relación de estos eventos simples, llegan a formar los eventos compuestos.
a través de operaciones que se pueden dar con estos eventos. Por eso que cuando nosotros partimos de eventos simples, es fácil el cálculo de probabilidades, pero si nosotros ya tenemos eventos compuestos, tenemos que saber expresar esos eventos compuestos en forma de eventos simples. Para eso tenemos el álgebra de eventos, y en ese álgebra de eventos ustedes tienen estas definiciones que ya conocen. Por ejemplo, la unión. Si nosotros estamos representando por letras mayúsculas a los eventos, entonces tendría la ocurrencia del evento A o el evento B. La unión siempre utiliza el conectivo de O. Es relativo de suma. Entonces, cuando hablamos de la unión de eventos, estamos hablando de aquellos resultados que están en un espacio muestral, tales que esos resultados están en el evento A o están en el evento B. ¿Okay? A eso se refiere la unión. En términos de la terminología hablada, la unión expresa la ocurrencia del evento A o el evento B o ambos. La unión va a representar siempre la ocurrencia del evento A o el evento B o ambos eventos. Esta redacción es equivalente a decir la ocurrencia de por lo menos uno de los eventos que participan en esa unión. Por lo menos uno. O sea, al decir por lo menos uno significa que ocurre solamente A o ocurre solamente B o ocurren ambos. Estamos hablando de por lo menos uno de ellos. Ocurre uno o ocurren los dos. Entonces, cuando ocurren uno de ellos, puede ser solamente A o solamente B. Y cuando ocurren los dos, ocurren ambos. Entonces, hay una relación muy importante entre la parte simbólica de lo que es la teoría de conjuntos con la teoría de probabilidades y las operaciones que tenemos de operaciones de conjuntos con las operaciones de eventos. Esta es la unión. También existe la intersección. La intersección está dada por esta U invertida y la intersección es equivalente a producto. Producto. Y el conectivo es siempre I, el conectivo. Entonces estamos hablando de todos aquellos resultados del espacio muestral que están en A y también están en B. Esto significa que la intersección representa la ocurrencia simultánea de ambos eventos. Luego tenemos la otra operación, el complemento, que es representada por la barra superior o el prima. Estamos hablando de todos aquellos resultados del espacio muestral que no están en el evento A. Estamos hablando de la no ocurrencia del evento A, la negación. El complemento siempre es sinónimo de negación. Y las propiedades que se asocian son las mismas que para el álgebra de conjuntos. La unión de cualquier evento con el evento imposible siempre es igual a ese evento. En cambio, la intersección de cualquier evento con el evento imposible es el evento imposible.
simplificaciones de la unión y la intersección respecto del evento imposible. Respecto del evento cierto, la unión de un evento cualquiera con el evento cierto va a dar el evento cierto. En cambio, la intersección de un evento cualquiera con el evento cierto va a ser el evento del A. La doble negación siempre es una afirmación. La propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión, la propiedad distributiva de la unión respecto de la intersección, el complemento de las uniones, el complemento de la intersección de dos o más eventos. Las leyes de Morgan son repetidas acá en la teoría del álgebra de eventos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces tenemos que recordar un poco de álgebra de eventos con ese resumen. Otra clasificación de los eventos son en estos conceptos. Eventos mutuamente excluyentes y eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Son una misma clasificación, solamente que dos condiciones que te tienen que tomar en cuenta. Hablamos de este primer caso cuando tenemos pocos eventos. Estamos hablando de A y B, son eventos mutuamente excluyentes si y solo si la ocurrencia simultánea de ambos es un evento imposible. O sea, no existe la ocurrencia simultánea de ambos eventos. Esos eventos se conocen como eventos mutuamente excluyentes. Voy a borrar la pizarra de lo que hice hace rato para explicar esto de los eventos y sus clasificaciones. ¿Alguien tiene una pregunta antes? Sabemos que para representar esta teoría puedo utilizar el diagrama de Venn. ¿En qué consiste ese diagrama de Venn? ¿Alguien podría decirme? ¿En qué consiste el diagrama de Venn? En tener identificada por un rectángulo el universo, en este caso el espacio muestral. Entonces, puedo, como cualquier subconjunto, puedo representar cualquier evento, como por ejemplo el evento A. Por consiguiente, voy a tener la posibilidad también de representar el evento B, para que sean mutuamente excluyentes y exhaustivos, ¿dónde tendría que estar el evento B? ¿Al lado y qué? Al lado o en cualquier otro lugar, pero no deben tener elementos comunes. No debe existir
¿cómo se dice? No pueden compartir elementos comunes. Cuando eso ocurre, son eventos mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? En caso si tuviera dos eventos, ¿qué pasaría? ¿Perdón? Si en caso tuviera dos eventos A y no hubiera un B, ¿qué pasaría? Si hubiera un A y no hubiera un B. Sí, Estamos hablando siempre de dos o más eventos, la definición. ya, pero en caso si hubiera un evento A y un evento B, pero si en caso el evento B fuera un A igual, no habría esto, ¿verdad? ¿O me equivoco? Estás hablando de esta situación. A ver, si he entendido tu razonamiento, estamos hablando de que tenemos acá un evento A. ¿Eh? Y estamos hablando de que tenemos suponiendo de que no tengo ese error, está sobre la misma un evento B. Eso es lo que vos dices, ¿no? Sí, ¿Qué es con él? Tenemos que el evento A es igual al evento B. Entonces, si A es igual al evento B, estamos hablando de un solo evento, ¿no? Para que exista esta propiedad, tiene que ser por lo menos dos eventos. Aquí, por ejemplo, podría indicar un evento C. Por ejemplo, A y B son mutuamente excluyentes. Pero A y C o B y C no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué no son? Porque A con C tienen elementos comunes. Aquí hay la intersección. Aquí hay una intersección o aquí hay otra intersección. ¿Eh? No son mutuamente excluyentes con cualquier uno de ellos con C. Pero entre A y B son mutuamente excluyentes. yo sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? El otro concepto es adicionar el adjetivo exhaustivo. ¿Qué significa un adjetivo exhaustivo? ¿Qué significa un adjetivo exhaustivo? Entonces estamos hablando de un número grande de eventos, desde E1 hasta EN. Se dice que ese grupo de eventos son mutuamente excluyentes y exhaustivos si y solo si cumplen la condición de que tomados de a dos, todos ellos son mutuamente excluyentes. Y cuando tomados todos a través de la unión, reproducen todo el espacio muestral del experimento. Esas son las dos condiciones. La condición de mutuamente excluyentes que se ha discutido anteriormente, en ella decimos que tomados de a dos cualquier par de eventos, su intersección siempre tiene que ser un evento imposible, o sea, no tienen elementos comunes. Y cuando considerados todos los eventos,
a través de la unión, reproducen todo el espacio muestral del experimento. Aquí está en símbolos. La intersección de cualquier par es el evento imposible para todo I distinto de J. Y la unión de los eventos es esta U igual, reproduce el espacio muestral. Por ejemplo, aquí estamos con este ejemplo. Tenemos los eventos cualesquiera en un espacio muestral S. Eventos designados por las letras A y B. Si nosotros designamos por E sub 1 el evento A intersección B complemento, el evento E2 como A intersección B, el elemento E3 A complemento intersección B y el evento E4 A complemento intersección B complemento. Todos esos 4 eventos son mutuamente excluyentes y exhaustivos para el experimento de la ocurrencia de 2 eventos A y B. ¿Se entiende? No se entiende. Estamos hablando de esto. Estoy con color azul y esto está bien. Estamos hablando de esto. Disculpen la... Dos eventos cualesquiera que yo llamo el evento A y llamo el evento B. Está en este espacio muestral. Ahora, ¿dónde están esos eventos E1? A intersección complemento de B. ¿Dónde está? Si yo leo en términos de eventos, dice ocurre A y no ocurre B. ¿Sí? La intersección es I. Entonces, la lectura simbólica sería que ocurre A y no ocurre B. ¿Dónde está esa región? Esta es la región donde ocurre A y no ocurre B. La intersección de los dos ocurre A y ocurre B. No ocurre A, pero ocurre B. No ocurre A, pero ocurre B. No ocurre A, tampoco ocurre B. Estamos hablando de la identificación de esos 4 eventos, E1, E2, E3 y E4, que cumplen la condición de ser eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. ¿Por qué? Entre estos dos no hay intersección, entre estos dos no hay intersección
entre estos tampoco con ninguno de los tres. Son mutuamente excluyentes. Y es exhaustivo porque cuando voy a unir esto con esto, con esto, con esto, reproduzco todo el espacio muestral S. Tomen nota que este sector que está representado por este símbolo de que ocurre A y no ocurre B, se representa la ocurrencia de solamente A. Solamente A. Y si yo hablo suponiendo que estoy sobre la línea con este trazado rojo, ¿qué representa? Representa la ocurrencia del evento A. Hay una diferencia entonces en la terminología. Cuando hablamos de ocurrencia del evento A, estamos hablando de todo el sector. Y cuando estamos hablando de una parte del evento A, estamos hablando de que solamente A. Significa de que esto es igual a ocurre A y no ocurre B. Lo mismo respecto de B. Todo esto va a ser ocurrencia de B y este sectorcito va a ser la ocurrencia de solamente B. Solamente B. ¿Eh? ¿Y esto qué es? Ocurrencia de ambos. Ambos eventos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una igualdad. Cualquier evento puede ser considerada como una unión de los subeventos que se pueden definir. La ocurrencia del evento A es la ocurrencia de solamente A o la ocurrencia de ambos. Eso representa en forma simbólica la igualdad. O es el conectivo unión, o sea, estoy juntando estos dos. Antes de pasar a otra parte, ¿alguna pregunta? Ingeniero, entonces si quisiera encontrar el B, ¿sería lo mismo pero intercalado? Las Claro. ocurrencias. Estamos hablando de B, sería la ocurrencia de solamente B o la ocurrencia de ambos. ¿Eh? ¿Y qué sería la unión? La ocurrencia de ambos. La unión puede ser dada de distintas maneras, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, la unión significa todo lo que está involucrando a los dos sectores.
Entonces puedo decir que la unión es igual a la ocurrencia de solamente A, o la ocurrencia de solamente B, o la ocurrencia de ambos. O puedo decir es igual a la ocurrencia ¿de qué? Podría decir a la ocurrencia de A o la ocurrencia de solamente B. O puedo decir la ocurrencia de B o la ocurrencia de solamente A. O sea, la unión. Entonces hay distintas maneras de poder expresar como una unión de eventos mutuamente excluyentes, porque aquí estos son mutuamente excluyentes entre sí, pero este sector con B también es mutuamente excluyente. O el sector de A con este otro subevento son mutuamente excluyentes. Entonces, dependiendo de cuál sea la información que nosotros dispongamos, vamos a poder plantear la misma igualdad en términos de esa información. ¿Ok? Supongo que sí. Muy bien. Ahí está la de B, la ocurrencia de solamente A, la ocurrencia de solamente B. Otros conceptos son los de eventos condicionados. O sea, estamos hablando de la ocurrencia de algún evento que se encuentra condicionado a alguna afirmación previamente definida. Estamos hablando, representa la ocurrencia de un evento dado que ya se conoce la ocurrencia de otro. Estamos representándolos de esta manera, con la barra que siempre hemos utilizado como condición. La ocurrencia de A, dado que ya ocurrió el evento B. Para cualquier par de eventos se puede formular siempre algunos eventos condicionados, con la condición de que el evento condición tiene que ser un evento distinto del evento imposible. No puedo condicionar a la existencia o a haberse realizado el evento imposible. Por consiguiente, siempre estos eventos son formulados para todo evento condicional distinto del evento vacío como condición. Eventos independientes son aquellos cuya ocurrencia no afecta en la ocurrencia del otro. Son independientes cuando la ocurrencia condicional de A dado que ocurrió B es lo mismo que a la ocurrencia de A. O la condicional de B dado A es igual a la de B. Estamos manifestando de que no hay efecto de la condición, de la imposición de una condición hacia ellos. Estamos con eventos independientes. Muy bien. Hasta ahí es el tema de conceptos generales. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica. Les doy unos 2 minutos para que puedan hacer. ¿Podrías repetir la última parte? Que mi internet se detuvo. Wow. ¿Qué hago para que su internet no se detenga? Estamos hablando de estos eventos. La última parte es eventos condicionados y eventos independientes. Condicionados quiere decir que estoy con una situación de formular la ocurrencia de cualquier evento, dado que ya se conoce la ocurrencia de un segundo evento cualquiera.
por ejemplo, ¿qué podríamos hablar? A ver. Que resulte en el lanzamiento de dos dados. En el lanzamiento de dos dados. Un 3, dado que la suma de los puntos es un múltiplo de 3. A ver, razonen. Un 6. A ver. Podría ser un 2 y un 4. Como he dicho, perdón, me escapó un rato. En el lanzamiento de dos dados estoy condicionando que la suma sea un múltiplo de 3. ¿Cuáles son múltiplos de 3? Los que suman 3 o 6 o 9 o 12, ¿no? Aquí tendríamos entonces aquí un múltiplo de 3, de luego que sume 6 sería este de 5, de que sume 9 sería esta de acá, y de que sume 12 serían esos. Entonces decía cuál el evento de que resulte un par de 3, dado que la suma sea múltiplo de 3. Estamos analizando en este caso específico de la condición. A ver cómo podría hacer. Wow. Aquí tengo un múltiplo de 3. Otro múltiplo de 3. Otro múltiplo de 3. Y otro múltiplo de 3. Entonces, esta es la condición. Entonces, bajo esta condición, el evento de que resulte un par de 3, estamos hablando de este evento. En esta condición. O de que resulte un 2 y un 4, entonces serían estos dos eventos en la misma condición. Estamos reduciendo entonces el espacio muestral a la condición. ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo distribuciones de frecuencias bidimensionales? Manteníamos la condición por filas o por columnas. Lo mismo acá se traduce el concepto de condición a imponer un nuevo espacio muestral. El nuevo espacio muestral está formado por estos
Aquí hay 2, aquí hay 4, 6, 7, 8, 10, 12. 12 pares que constituyen el nuevo espacio modal que está definida por la condición. Y en ella, en ese nuevo espacio modal, puedo formular cualquier subespacio como un evento condicional. A eso se refiere. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No estamos todavía entrando al tema de cálculo de probabilidades. Bien, casi ya estamos sobre la hora. El día de mañana voy a entrar a esa parte. Definiciones de probabilidad y el cálculo de probabilidades. ¿Sí? Definiciones de probabilidad. Vamos a ver varias definiciones y cómo se calculan esas probabilidades para los experimentos que vamos a analizar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Kevin. Melquiades Escobar Guarachi, ¿qué quisiste decir con tus signos extraterrestres? Perdón, profe, era una carita. Es que se estaba cortando mi internet. Con razón has tenido contacto extraterrestre. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Inge, las plantillas del anterior tema podría enviar. Solo envió la primera cuando estábamos avanzando estadística. Sí, Inge, por favor. Ya. Me he olvidado. Ok. ¿Alguna cosa fuera de eso? Ingeniero, el inciso D podría resolver de la anterior clase. ¿Qué ejercicio? Había un ejercicio que estaba haciendo y dijo que intentáramos hacer y yo no pude hacer el inciso D. Quisiera ver cómo se resuelve. Ya. Piensa hasta mañana más para intentar y después mañana me recuerdas. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Ya. Ok, los veo entonces mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego.